Hola, buen día. En el siguiente video, junto con mis compañeros, vamos a explicar el siguiente artículo científico. Mi nombre es Andrés Cáceres y junto a mis compañeros Wolfram Stieg, Anderson Orozco y Juan Sebastián Ovallos, vamos a explicar el desarrollo de un programa informático para la síntesis dimensional de un mecanismo de 4 barras que genera una trayectoria prescrita. Cabe resaltar que este artículo científico está basado en el método de gradiente para ser desarrollado. Y ahora, como introducción, tenemos de que la síntesis dimensional se refiere a la determinación de las longitudes de los enlaces de un mecanismo para que se realice una determinada tarea. Entonces, más específicamente, podríamos decir que la síntesis dimensional para la generación de trayectorias se refiere a encontrar un mecanismo que siga adecuadamente una curva a través de un punto en su enlace acoplador. Y bueno, para esto pues existen múltiples técnicas que sirven para la síntesis dimensional de mecanismos para generar una trayectoria deseada, y todas basadas en ecuaciones de lazo cerrado en la ecuación de la curva acopladora. Bueno, en ambos casos, las ecuaciones a satisfacer no son lineales, lo que esto complica su solución debido al gran número de variables involucradas, y por otro lado, que se pueden encontrar soluciones no factibles que satisfacen todas las ecuaciones simultáneamente, pero que no corresponden a un mecanismo real. Entonces, el problema de generación de las trayectorias se puede resolver aproximadamente planteándolo como un problema de optimización. Entonces, por lo tanto, el objetivo del artículo científico actual es desarrollar un programa de computadora fácil de usar para la síntesis dimensional de un mecanismo de 4 barras que genera una trayectoria deseada en tiempos prescritos para un punto en el acoplador utilizando algoritmos genéticos. Siguiente. Ahora, para el desarrollo del programa. Entonces, para el desarrollo del programa, el objetivo es sintetizar dimensionalmente un mecanismo de 4 barras para que un punto de rastreo en el enlace del acoplador genere una trayectoria con tiempo prescrito. Y pues como se puede ver acá en la imagen, pues se ven los puntos de las previos a los caminos que se hacen, pero también se dan unas variables, como son B, E, A sub 1, A sub 2, A sub 3, etcétera. Y para cada una de ellas, pues se tienen unas ecuaciones, las cuales se van a diferenciar para inicialmente cómo se van a inicializar cada una de estas variables para poder utilizarse posteriormente. Variables de diseño. Estas fórmulas están basadas en el método de gradiente, pero con algunas innovaciones. Eh, Resumidamente, el método de gradiente, también conocido como el método de descenso de la gradiente, es un algoritmo de optimización utilizado para encontrar el mínimo de una función. Se utiliza comúnmente en problemas de aprendizaje automático y optimización en diversas áreas. Bueno, explicando más que todo las fórmulas, se elige un conjunto de variables de diseño compuesto por las coordenadas de los puntos ubicados en las uniones del mecanismo XA, YA, XB, YB, XC, YC, XD y YD, como se muestra en la figura 1 de la diapositiva anterior. Las variables elegidas definen completamente el mecanismo de 4 barras y son homogéneas, lo que las hace adecuadas para el uso con algoritmos genéticos. Sin embargo, no localizan el punto de rastreo P en el plano, por lo que se elige para que coincida con uno de los puntos prescritos. En un análisis más detenido, se pueden observar que YB se puede expresar en términos de las otras coordenadas basadas en la figura 1. Donde θ2 es la posición angular prescrita de la manivela correspondiente al punto prescrito U, que se selecciona para la posición del punto P. Así las variables de diseño son XA, YA, XB, XC, YC, XD, YD. Y todas las demás variables se pueden calcular a partir de estos, donde XU, N y YU, N representan las coordenadas del punto prescrito N. El ángulo de orientación del eslabón del acoplador θ3 se obtiene de la ecuación Freudenstein, que produce dos posibles valores de θ3 para cada uno de los puntos de interés correspondientes a las configuraciones abierta cruzada del mecanismo del según Norton. Siguiente.
La función objetiva. La, la función de error es la función de error a minimizar. Es la suma de las distancias al cuadrado entre los puntos prescritos y los puntos por donde pasa realmente el palpador del mecanismo, donde XUI y YUI representan las coordenadas del punto prescrito I, y XPI y YPI representan las coordenadas del punto P calculado a partir del ángulo θ2I del punto prescrito I. Estas coordenadas se pueden calcular a partir de las siguientes ecuaciones. Siguiente. A partir de las siguientes ecuaciones. Los algoritmos genéticos se definen para maximizar una función, no para minimizarla. Por lo tanto, el problema se reformula como un problema de maximización usando la S19, 7 y 8. Siguiente. Se observa que la función objetivo toma valores entre 0 y 1 y cuanto más se acerca a 1, mejor es el diseño objetivo obtenido. Muy buen día. Se muestra el diagrama de flujo del programa Sidigeta. Comienza con la entrada de datos tales como los puntos, la trayectoria, prescritos y los parámetros de diseño. Luego se procede a calcular las longitudes de los eslabonamientos, los valores mínimos y máximos del ángulo y la verificación de la condición de Garchov. Después de eso, el programa inicializa la población del algoritmo genético que genera los diseños iniciales. Los diseños se someten a evaluaciones a través de la función de aptitud y el programa pasa a etapa de selección en cruce y mutación de algoritmo genético. Así más o menos sirve este diagrama de flujo. Siguiente, por favor. Bueno, los datos de entrada. Primero son las coordenadas de los puntos prescritos. Son las coordenadas de los puntos de trayectoria que se desea generar. Es un conjunto de valores X y Y, además de los correspondientes ángulos de giro de la manivela de accionamiento. Coordenadas máximas y mínimas. Son los valores máximos y mínimos asignados por el usuario a la variable de diseño, de acuerdo al espacio físico disponible para la implementación del mecanismo. La inversión de varillaje de 4 barras el usuario puede seleccionar entre inversión viable manivela y biela. La población se refiere al tamaño del conjunto de diseño, que no debe ser demasiado pequeño, ya que la dificultad de la ejecución de los operadores genéticos ni demasiado grande, ya que aumenta significativamente el tiempo de ejecución del programa para cada iteración. La probabilidad de cruce PC determina cuántas veces se ejecuta la operación de cruce. Debe ser un valor entre 0 y 1. Un valor cercano a 0 indica que ejecutarán pocos cruces, mientras que un valor cercano a 1 indica que se ejecutarán muchos cruces. La población de mutación representa los números de veces que se ejecuta el operador de mutación. Debe ser un valor entre 0 y 1. Un valor de 0 indica que se ejecuta poca mutación, y un valor de 1 se indica que un valor cercano a 1 se indica que genera muchas mutaciones. Valor aceptable de la función objetivo. El valor mínimo debe tener la función objetivo para que el algoritmo considere que ha encontrado una solución, cuenta con más cercano a 1, y que sea el valor de la función objetivo. Mejor será la solución encontrada, pero al mismo tiempo aumenta el tiempo de ejecución del programa. Por lo tanto, se recomienda tomar valores entre 0,8 y 1. Muchas gracias. Resultados. Bueno, en la interfaz del programa, el usuario puede encontrar información sobre el número de iteraciones realizadas y la función objetivo obtenida. Adicionalmente, se muestra una representación gráfica de la inversión del mecanismo seleccionado junto con una nomenclatura que permite identificar
las longitudes de los eslabones y las coordenadas de los pivotes y juntas. Finalmente, la salida del programa es un gráfico que permite comparar la trayectoria deseada versus la trayectoria obtenida. Con este gráfico, el usuario puede visualizar la precisión con la que el mecanismo sintetizado puede generar la curva del punto de acoplamiento especificado y evaluar si satisface o no sus requisitos. Conclusiones. Bueno, se implementó una metodología basada en la técnica del algoritmo genético para desarrollar este programa informático llamado CIDIGETRA. Tenemos acá en pantalla el pseudocódigo el diagrama de flujo, perdón, del algoritmo genético. Bueno, este programa permite la síntesis dimensional de un mecanismo de enlace de 4 barras capaz de generar una trayectoria con un tiempo prescrito. Para lograr el objetivo, se definieron una función objetivo que busca minimizar la diferencia entre los puntos prescritos y los puntos obtenidos en la trayectoria generada por el mecanismo. El mecanismo de enlace de 4 barras debe cumplir 3 restricciones: la condición de Grashof, la condición de acoplador y la configuración abierta del mecanismo. Se selecciona el algoritmo genético como método de optimización y se reformula el problema de minimización como un problema de maximización para que se ajuste a esta técnica. El programa ofrece una interfaz amigable donde se pueden ingresar las coordenadas de los puntos deseados, seleccionar la inversión del mecanismo, definir los parámetros del algoritmo genético y ajustar el tiempo de ejecución. El programa proporciona los resultados en forma de representación gráfica de la inversión del mecanismo, las dimensiones de los enlaces y una comparación visual entre la trayectoria prescrita y la trayectoria generada. Bueno, se realizaron pruebas para verificar la funcionalidad del programa utilizando ejemplos simples de síntesis dimensional de mecanismos generadores de trayectorias. Además, se utilizó un programa comercial para validar los resultados visualmente y se calculó el error porcentual entre los puntos obtenidos y los puntos prescritos, encontrando valores promedios bajos, lo que demuestra la validez de los resultados. En resumidas cuentas, el programa CIGETRA implementa una metodología basada en el algoritmo genético y los resultados obtenidos demuestran la efectividad y la precisión del programa en la síntesis dimensional de estos mecanismos. También cabe resaltar en las referencias bibliográficas, este artículo científico lo extrajimos de la Revista Internacional de Métodos Numéricos para Cálculo, Diseño e Ingeniería, y sus autores son César Hernández y Yanni Rodríguez, y actualmente este artículo científico cuenta con un acceso abierto. Muchas gracias por su atención.